Bueno, Daniel, hablemos de esta planta. Esta planta es originaria de Asia, esto es asiático, esto llega aquí y de todas maneras, pues en unas condiciones muy precarias, digámoslo, para uno pensar en la industrialización. Cuando usted empieza a medirse en la industrialización y ve, por ejemplo, que los holandeses pues tienen que sus invernaderos, la luz, toda la aclimatación que le tienen que hacer, es difícil y costoso. Es increíble lo que hemos podido adaptar. La diferencia que tenemos en Holanda con nosotros es gigante. Holanda produce hortensias. Yo fui a ver cultivos de hortensia, pero realmente la produce en unas condiciones técnicas costosísimas. Empecemos a hablar de las diferencias, porque de eso se trata, es conocer cuáles son nuestras ventajas y cuáles son nuestros Fortalezas. y nuestras fortalezas. Entonces, empecemos. En Holanda los invernaderos tienen que ser climatizados de vidrio, porque hay heladas, porque hay nieve, porque hay de todo. Un invernadero en Holanda, una hectárea vale $1.000.000. Aquí estamos con estas estructuras súper livianas de Saranes, donde el costo por hectárea es bajitísimo. Dos, en Holanda hay 3 trabajadores por hectárea y son carísimos porque son una fuente de una mano de obra muy especializada. Aquí también tenemos 3 trabajadores por hectárea. En Holanda producen 25 tallos por metro cuadrado, nosotros producimos 40. En Holanda producen 6 meses al año, nosotros producimos todos los días y toda la flor que queramos. En Holanda en primavera son unas hortensias pequeñitas que apenas se están desarrollando como este tipo de flor, ¿no? Y después en el otoño ya son flores, cabezas grandes ya envejecidas. Aquí le produzco la flor blanca todos los días. Las diferencias son gigantescas. Es más, nosotros estamos exportando a Inglaterra, que es un país cercano a Holanda. Y 20 días de transporte. Con 20 días de transporte, las mandamos en barco y estas plantas se desarrollan perfectamente en Inglaterra. Entonces, realmente es un mercado y es un producto competitivo a nivel mundial. Muy bien, y hay una cosa muy importante que nosotros queremos resaltar en esto, que frente a los pompones, por ejemplo, frente a las rosas, también les lleva una ventaja impresionante, ¿no? Y además, ¿por qué en mercado? Porque en un florero una hortensia tiene mucha más presencia que una rosa. O sea, las ventajas del mercado son indescriptibles, ¿no? Sí, ¿por qué creció tanto la hortensia en Antioquia? Aquí en la tradición era el pompón, bajo invernaderos, donde todas son tierras planas, donde todo el hábitat es controlado porque está bajo plástico, donde hay mucha tecnología por debajo. En hortensia nos dimos cuenta que podemos sembrarla en tierras que no tienen que ser planas, donde la geografía antioqueña es más de laderas, es más de montañas. Entonces pudimos meter la floricultura en ese tipo de Terrenos ondulados. Y sin trabajar, sin hacer explanaciones, sin meter la ingeniería. Mucho más barato, una producción mucho más barata. No somos tan rentables como un pompón, porque un pompón tiene 5 ciclos al año. Nosotros tenemos 1.3, 1.4, 1.6, depende de lo que nos dure. Comparativamente ya con los costos. Ya con los costos, ya nos podemos meter mucho más habitantes, mucho más campesinos, pueden ser productores de flor de exportación. Eso es. Que ese es el mensaje que queremos dejar. Total, aquí abrimos la floricultura a muchos renglones de la economía. O sea, democratizar la producción de flor. Así es, y eso se ha logrado y por eso hay 1.500 hectáreas. Entonces, ya, ¿qué es lo que le está pasando a la hortensia? Necesitamos buscar más mercados porque realmente pasó, como siempre pasa en Colombia, aumenta la oferta de un día para otro y falta construir la demanda. Entonces, nos falta construir y hacer mucho más empresa y mostrar mucho más canales. Daniel, pero antes decías, no, es que de pronto la flor no puede ser tan monótona como es con los pompones, los colores, las cosas, pero ahorita sí ha llegado a algo mágico y esplendoroso, que es la posibilidad de darle color y variedad a esa hortensia para hacerla mucho más visual. Total, te cuento que la hortensia, hoy nosotros montamos una industria fuera de ser floricultores y la industria del pintado de la flor.
¿Por qué nace esa industria? Porque las buqueteras, por ejemplo, necesitaban colores amarillos. Y entonces el color amarillo solamente lo podría entregar la Gerbera. Entonces pedían 40.000 Gerberas para buqueteras y habían 20.000 disponibles. ¿De dónde sacamos más flores amarillas que no hay? Entonces, Daniel, pintemos hortensias de color amarillo iguales de la Gerbera, y así nació el pintado, por una necesidad. Ahora, hoy, San Isidro, tenemos más de 150 técnicas de color para poder entregar a su casa el color que necesita, la boda que necesita una temática específica. Nosotros le podemos ayudar con el color concreto que necesita la industria. ¿De qué color quiere la fiesta? Y así se la pintamos, así de sencillo. Y fuera de eso, todo son pinturas limpias, orgánicas, porque el cultivo de la hortensia es completamente limpio. Sí, aquí estamos trabajando mucho en San Isidro en ser lo más limpio que podamos con el medio ambiente. Nosotros somos Rainforest y en este momento estamos trabajando mucho en ese sentido. Una hortensia, yo llevo 25 años en hortensia, estas plantas tienen 25 años. ¿Cómo hacemos para que nos dure tanto la hortensia? Cuidando el hábitat, cuidando el suelo. Aquí no se echa herbicida, aquí liberamos insectos predadores. Todo el perímetro de la finca está sembrada en bosques, porque en los bosques tengo mis amigos que son los insectos controladores benéficos de las plagas. Por eso no tengo explosión de insectos que me vayan a tener un daño económico al cultivo. Aquí no se echa insecticidas, solamente hacemos aplicaciones de acaricidas y lo hacemos con productos orgánicos o que sea como síntesis orgánica de algún extracto vegetal. Entonces bregamos y estamos buscando de que seamos muy limpios y a mantener un suelo orgánico donde aquí todo el residuo de material vegetal queda en campo, no lo movemos del campo para que estas lombrices me hagan un efecto sensacional en todo este suelo y así tengamos una vida orgánica en el suelo. Porque hay un lema que yo digo aquí en San Isidro: cría raíces que el subproducto serán las flores. Muy bien, hay una cosa muy importante y es el aporte que un industrial le puede hacer al conocimiento y la democratización de la producción para que mucha gente se pueda involucrar en los negocios, porque se trata es de involucrarlo en los negocios, pero no dice, bueno, el año pasado, antes de la pandemia, por la pandemia, la demanda de la hortensia se baja y yo tengo una sobreoferta, pero este mercado lo vemos que va ampliándose cada vez más y por la resistencia de la flor, porque es que si me aguanta a mí un viaje de 20 días a Inglaterra, me puedo aguantar los 30. ¿Qué se ha hecho en ese proceso para darle más, que no sea tan perecedera la flor? Mira, es muy interesante. Aquí hay unas multinacionales que han venido a Colombia y nos han traído una tecnología en post cosecha gigantesca. Solamente puedo decir gracias a todas estas multinacionales, porque esta empresa nos cambió. Es el día antes y el día después de que ella apareció. El día antes una hortensia duraba en un florero un día. Hoy dura un mes y más. Hoy exportamos a Inglaterra en barco que se demoran 20 días en barco sin hidratador, sin agua, y dura los 20 días de transporte y después tiene que tener una vida en florero en el ama de casa de Inglaterra que dure mínimo 8 días. Entonces pero tenemos plantas que duran más de 8 días. Y ahora hay hortensias donde ya las bicolor, las antique, donde las podemos hasta inmortalizar y pueden durar hasta un año. Entonces el desarrollo tecnológico que se está haciendo en post cosecha ha sido gigantesco gracias a la ayuda de todas estas multinacionales. Bueno, entonces hablemos un poquitico ya de esa post cosecha, hablemos un poquitico del cultivo. Uno ve que en los pompones pues tienen que calentar la tierra, matarle microbios, hacer unos gastos y unas inversiones grandísimas. Aquí ya hemos visto que aflora naturalmente. ¿Cómo hacemos todo este proceso que sea orgánico, limpio y económico? Total, primero es amigable con el medio ambiente, segundo hacer procesos de aplicación de micorrizas, de tener unos suelos totalmente orgánicos, de nunca echar herbicidas, de saber de que esta planta, yo le digo que parece la peluca del pibe, las raíces que tienen estas plantas es impresionante, es una mata de raíces gigantesca, entonces tenemos esa bondad grande
grande de esta planta. Entonces tenemos una planta muy resistente. Casualmente se llama hidrángea, de mucha agua, pero no puede, la carne es buena, pero tanta agriera, tampoco la podemos sembrar en plano porque necesitamos de que esa raíz escurra, que llueva todos los días, pero que pase esa agua por ese sistema radicular y no se deposite en las tierras planas. Entonces las tierras planas se las dejamos al pomponero y las hortensias se las dejamos a tierras de desnivel para que podamos tener mucho más eficiencia en este cultivo. Bueno, hablemos de esa poscosecha, los cuidados que se deben tener en la poscosecha. Mira, la poscosecha, lo más importante es coger primero qué quiero, o te voy a adelantar una, ¿cómo hago para que una flor dure tanto? Primero, un buen trabajo en campo. Excelente trabajo de fertilización, excelente trabajo de plagas y enfermedades. Aquí es muy importante que la flor llegue turgente, con comida, y eso le genera muy buena resistencia, muchos niveles, altos niveles de calcio. Calcio es celulosa, calcio es las paredes celulares estructurales de la planta, que sean fuertes y resistentes a todas las cosas. Apenas llegue en poscosecha, tenga todas las aguas necesarias limpias para que el pH baje a 4. Al bajar el pH a 4, las aguas son más livianas, me mata todas las bacterias, y así esa agua, esa flor se va a llenar de nutrientes y de agua tal de que pueda viajar cómodamente y totalmente hidratada.